Hola a todos. Esta videoclase se enfoca en la ética, la justicia y el trato justo en la administración de recursos humanos, un aspecto que es fundamental para que los empleados tengan relaciones excelentes. Los temas incluyen la ética y un trato justo, así como los factores que determinan una conducta ética en el trabajo, además del papel que juega recursos humanos en el fomento del mejoramiento de un centro laboral ético, la disciplina y privacidad del personal y el manejo de los despidos. Todos los días las personas se enfrentan a decisiones éticas. ¿Es correcto utilizar el correo electrónico de la empresa para enviar mensajes personales? ¿Es correcto dar un regalo de $50 a un cliente? Las decisiones de recursos humanos de los gerentes ocasionan problemas éticos. Por ejemplo, el director ejecutivo de una empresa señala que las actividades de supervisión, como las acciones disciplinarias y las evaluaciones del desempeño, a menudo plantean cuestiones éticas. De hecho, una encuesta realizada a 747 profesionales de recursos humanos demostró que el 54% había observado faltas a la ética que iban desde violaciones a leyes de seguridad y salud ocupacional hasta empleados que falsificaron registros laborales. Otra encuesta mostró que 6 de 10 problemas éticos más graves, como seguridad del centro laboral, seguridad de los registros del personal, robo de empleados, acción afirmativa, trabajo equivalente y derechos de privacidad de los trabajadores, estaban relacionados con recursos humanos. Una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sugiere que las malas relaciones del personal, por ejemplo, comunicaciones incompletas o deshonestas con empleados acerca de los mismos, anulan las defensas que serían adecuadas para denuncias de discriminación cuando se entablan demandas en los tribunales. Por consiguiente, todos los gerentes necesitan entender los fundamentos de la ética, así como las dimensiones éticas de sus decisiones de recursos humanos. Para esto vamos a empezar abordando el significado de ética. La ética se refiere a los principios de conducta que gobiernan a un individuo o a un grupo. Los principios de conducta que gobiernan a un individuo o a un grupo de manera específica son las normas que utiliza para decidir cuál debe ser su conducta. Recuerden, se refiere a los principios de conducta que gobiernan a un individuo o a un grupo. Las decisiones éticas siempre van a implicar dos cosas. Primero, incluyen juicios normativos. Un juicio normativo implica que algo es bueno o es malo, correcto o incorrecto, mejor o peor. Por ejemplo, estás usando una falda y una blusa, es una declaración no normativa. Es un magnífico atuendo, es una declaración normativa. Las decisiones éticas también comprenden la moralidad, que es el segundo aspecto. La moralidad conlleva las normas de conducta aceptadas por la sociedad. Las normas morales abordan conductas de consecuencias graves para el bienestar de la sociedad, como el homicidio, las mentiras y la difamación, las cuales no se pueden establecer o cambiar por medio de las decisiones de grupos con autoridad, como el poder legislativo. Además, invalidan el interés personal. Mucha gente cree que los juicios morales nunca son situacionales. Piensan que algo que es moralmente correcto o incorrecto en una situación y es correcto o incorrecto en otra. Los juicios morales también tienden a provocar fuertes emociones. Por lo tanto, la violación de las normas morales origina que los individuos se sientan avergonzados o arrepentidos. Las cosas serían más sencillas si estuviera claro cuáles decisiones son éticas y cuáles no. Por desgracia, no es así. Si la decisión provoca que la persona se sienta avergonzada o arrepentida, o si implica hacer algo con graves consecuencias como un homicidio, entonces es probable que la decisión sea poco ética. El problema para muchos gerentes es que al parecer muchas decisiones caen en la línea. La ética, el trato justo y la justicia. La administración de recursos humanos con frecuencia exige que tomemos decisiones que implican equidad. Usted contrata a un candidato y rechaza a otro, asciende a uno o baja de categoría a otro, le paga más a uno y menos a otro, acepta sus propias quejas mientras rechaza las de otro.
La manera en que los empleados reaccionan a tales decisiones depende hasta cierto punto de si ellos consideran que las decisiones y los procesos que los produjeron son justos. La equidad es inseparable de lo que la mayoría de la gente considera justicia. Una compañía justa es, entre otras cosas, equitativa, imparcial y objetiva en la forma en la que hace las cosas. Con respecto a las relaciones de los trabajadores, los expertos por lo general definen la justicia organizacional en términos de sus tres componentes: justicia distributiva, justicia procesal y justicia interpersonal o interactiva. La justicia distributiva se refiere a la equidad y la justicia de los resultados de una decisión. Por ejemplo, ¿recibí un incremento equitativo de sueldo? La justicia procesal se refiere a la equidad del proceso. Por ejemplo, ¿es justo el proceso que mi empresa utiliza para asignar aumentos por mérito? Y la justicia interactiva o interpersonal se refiere a la manera en que los gerentes hacen tratos interpersonales con los empleados, en particular el grado en que los tratan con dignidad y no con abuso o falta de respeto. Los trabajadores relacionan la justicia, la equidad y la ética entre sí cuando se trata de los empleadores. Una investigación analizó la manera en la que el personal reaccionaba a un trato justo. Concluyó que dependiendo del grado en que los participantes de la encuesta creían que los empleados eran tratados de manera justa, reportaron menos conductas poco éticas en sus organizaciones. También reportaron que los trabajadores y sus organizaciones estaban más conscientes de los problemas éticos y que presentaban más posibilidades de pedir asesoría al respecto. De igual modo, la contratación, la evaluación del desempeño, la disciplina y los despidos pueden ser problemas éticos porque todos implican honestidad, justicia y dignidad del individuo. La mayoría de los trabajadores asocia la justicia con una conducta ética. En la práctica, un trato justo refleja acciones concretas como confían en los empleados, los trabajadores son tratados con respeto y los empleados son tratados de forma justa. Lo importante es que la ética, la equidad y la justicia tienden a estar interrelacionadas. Veamos esta escala de las percepciones de un trato interpersonal injusto. Y ustedes lo pueden hacer bajo la mirada de su organización. ¿Cómo es su organización la mayor parte del tiempo? Circulen el sí cuando el reactivo describa a su empresa, el no cuando no la describe y el signo de interrogación si no puede decidirse. Por ejemplo, en esta organización se elogia a los empleados por un buen trabajo. Los supervisores le gritan a los trabajadores. Los supervisores muestran preferencias. ¿Se confía en los empleados? ¿Las quejas de los trabajadores se manejan de manera efectiva? ¿A los empleados se les trata como niños? ¿A los trabajadores se les trata con respeto? ¿Se responde con rapidez a las preguntas y problemas de los empleados? ¿Se les miente a los trabajadores? ¿Se ignoran las sugerencias de los empleados? ¿Los supervisores expresan palabras altisonantes a los trabajadores? ¿Se aprecia el esfuerzo de los empleados? ¿Los supervisores amenazan a los trabajadores con despedirlos? ¿A los empleados se les trata de forma justa? ¿Los compañeros de trabajo se ayudan entre sí? ¿Los compañeros de trabajo discuten entre sí? ¿Los compañeros de trabajo se critican entre sí? ¿Y los compañeros de trabajo se tratan con respeto? Esta es una escala de las percepciones del trato interpersonal injusto que es fruto de una investigación de Michelle A. Donovan que fue publicada en su libro. Reflexionemos e interioricemos cómo está pasando la ética, el trato justo y la justicia en nuestras organizaciones. Continuamos con el aprendizaje.